vamos a hablar sobre el tema de absorción. Siguiente. Es la explosión de ciertos sólidos para hacer sustancias específicas de una solución que se concentre en la superficie de la misma. Siguiente. Los fenómenos de absorción son dos, fisisorción y quimisorción. Siguiente. La fisisorción es la etapa previa de la quimisorción con mayor interacción con la superficie y menor distancia de la absorción. La quimisorción implica la reacción química entre la superficie y el adsorbato. Siguiente. ¿Qué es el adsorbato? El absorbente es el sólido que tiene la capacidad de retener sobre su superficie un componente presente en las corrientes líquidos y gaseosos. Siguiente. En las propiedades, absorber las fugas y los derrames accidentales de los líquidos y las sustancias contaminantes como las grasas, los aceites, los hidrocarburos o los productos químicos con el fin de garantizar su seguridad e higiene en el trabajo y contribuir en la prevención y protección del medio ambiente. Los siguientes ejemplos presentan los principales absorbentes en uso general. Siguiente. El G-sílice, el carbón activado, la alumina activada, los zeolitas tipo tamiz molecular, los polímeros, las tierras de Fuller, la bauxita, las arcillas activadas. Siguiente. Las mallas moleculares, el carbón de hueso, el carbón absorbente y la alumina. Siguiente. El proceso de absorción consiste en que el fluido se hace pasar por el lecho y las partículas sólidas absorben los componentes del fluido. Cuando el lecho está casi saturado, el fluido se detiene y el lecho se genera térmicamente por otros métodos, de modo que ocurre una desorción. Así recupera el material absorbido, o sea, el adsorbato, y el absorbente sólido queda listo solo para otro ciclo de absorción. Siguiente. Con respecto al equilibrio de absorción, el equilibrio entre la concentración de un sólido en una fase fluida y su concentración en un sólido se parece un poco a la solubilidad en equilibrio que existe en un gas, en un líquido. Es por ello que los datos se grafican para la isoterma de absorción, como se muestra en la figura en la pantalla, en donde la concentración en fase sólida se expresa como Q en kilogramo de absorbato sobre kilogramo de absorbente, y en fase fluida se expresa como C en kilogramo de absorbato sobre metro cúbico de fluido. Siguiente. En la siguiente figura se puede mostrar varios isotermas de absorción en el equilibrio para un carbón activado particular como absorbente, en donde la concentración de un gas absorbido sobre el sólido se grafica contra la presión parcial en equilibrio del vapor o gas a temperatura constante. Como regla general, los vapores y gases se absorben más fácilmente cuanto mayor es su peso molecular y menor su temperatura crítica, aunque las diferencias químicas como el grado de insaturación de la molécula también llegan a influir sobre el grado de absorción. Siguiente. Debido a la absorción es un proceso exotérmico, la concentración del gas absorbido decrece al aumentar la temperatura en una presión dada en el equilibrio. Es por ello que es mejor utilizar como sustancia de referencia la sustancia pura que se está absorbiendo, a menos que la temperatura sea mayor que la temperatura crítica. En el caso del calor de absorción, viene siendo el calor liberado a temperatura constante cuando se absorbe cantidades de vapor a una gran cantidad de sólidos que ya contienen absorbatos. Este se utiliza en gran cantidad de sólido para que la concentración del absorbato no cambie. Siguiente. Las mezclas se distinguen por el hecho de que sea uno o varios de los componentes absorbidos. En el caso de absorción de un componente, muchas mezclas, en particular mezclas de vapor y de gas, solo es absorbido apreciablemente un componente. Esto se puede suceder, por ejemplo, en el caso de una mezcla de acetona, vapor y metano en contacto con carbón activado. En estos casos, la absorción del vapor no será modificada básicamente por la presencia del gas como poco absorbido. La isoterma de absorción para el vapor puro se podrá aplicar siempre y cuando la presión en equilibrio se tome como la presión parcial del vapor en la mezcla del vapor y gas. Siguiente. En las mezclas binarias de gases o vapores, cuando los dos componentes de una mezcla binaria de gases o vapores se absorben por separado en una misma proporción, aproximadamente la cantidad de absorbida de cualquiera de los dos a partir de la mezcla será modificada por la presencia del tercer componente, ya que estos sistemas están formados por tres componentes cuando se incluye el absorbente. La absorción depende mucho de la temperatura y la presión. En consecuencia, los diagramas en equilibrio se grafican mejor en temperatura constante y presión total parcial. Por lo tanto, son isotermas e isobaras al mismo tiempo. Siguiente. En el caso de los líquidos, de un absorbente sólido se sumerge en un líquido puro. La absorción del calor, conocida como calor de humectación, es prueba eficiente de que se está llevando a cabo la absorción en un líquido. No obstante, la inmersión no proporciona un método efectivo para medir la
extensión de la absorción. Asimismo, el volumen del líquido no muestra un cambio apreciable que pudiera utilizarse para medir la absorción, por lo que la separación del sólido y su pesado impedirá diferenciar entre el líquido de la absorción y que está mecánicamente fluido, por lo que hay que resaltar que, este es un problema que existe en la absorción en líquidos y que no se va a presentar en la de los gases. Siguiente. El equipo para la absorción. Tenemos como primera parte los absorbedores de lecho fijo. Estos absorbedores de lecho fijo pueden ser operados ya sea de modo intermitente o continuo. Cuando la concentración del soluto en el gas que sale alcanza un cierto valor o bien para un tiempo previamente establecido, se accionan automáticamente las válvulas con el fin de dirigir la alimentación al otro lecho e iniciar la secuencia de regeneración. El tamaño del lecho absorbente está determinado por la velocidad de flujo de gas y por el tiempo del ciclo deseado. Y aquí en esta siguiente ilustración se muestra un sistema de equipo típico utilizado para la absorción de vapores solventes. Las partículas de estos absorbentes se colocan en un lecho de 0.3 a 1.2 metros de espesor, soportando un tamiz o una placa perforada. Otro equipo es el equipo para el secado de gases. Este equipo utiliza gas caliente para la regeneración. La parte aquí de la regeneración se realiza a presión mucho más baja que la absorción y no es necesaria suministrar calor. En esta regeneración, bueno, hay una regeneración a vacío que ofrece una alternativa a la regeneración con vapor de agua o con gases calientes cuando la absorción se realiza a una presión atmosférica. Si un secador de gases opera a varias presiones atmosféricas durante un ciclo de absorción, se puede conseguir una regeneración casi completa pasando una parte del gas seco a través de un lecho. Y aquí también se muestra un diagrama en donde durante la fase de secado en el depósito A se desvía una parte de aire seco a la parte superior del depósito B, donde se extrae el vapor de agua del material de secante. Otra es la absorción a presión alterna. Esta se utiliza para separar alguna especie de un gas de una mezcla de gases bajo presión de acuerdo con las características moleculares de la especie y afinidad por un material absorbente. Estos procesos de absorción por cambio de presión utiliza el hecho de que a alta presión los gases tienen que ser atraídos por superficies sólidas o absorbidos. Cuanto mayor sea la presión, más gas se absorbe. Aquí también la retención del gas en el lecho es relativamente significativa a la cantidad absorbida y este volumen de gas debe considerarse en el diseño del ciclo de absorción. Aquí también se muestra este diagrama en el que el uso de dos recipientes absorbentes permite una producción casi continua del gas objetivo. También permite la denominada compensación de presión, en la que pues, el gas del recipiente se está despresurizando, utiliza parcialmente el segundo recipiente. Otra es la absorción en lechos expandidos. La absorción del lecho expandido es una técnica cromatográfica preparativa que hace posible el procesamiento de líquidos viscosos y particulados. En esta, el caudal de alimentación se mantiene lo suficientemente bajo como para que el empaque sólido permanezca estratificado y no se fluidice por completo. Este tipo de absorción en lechos fluidizados puede moldearse como absorción frontal en un lecho empacado en lugar de como un absorbedor de flujo continuo bien mezclado. Y aquí también se muestra el diagrama de cómo es. Las aplicaciones de la absorción, una de las más conocidas en el mundo industrial es la extracción de humedad de aire comprimido y se consigue haciendo pasar el aire comprimido a través de un lecho de aluminio activo u otros materiales con efecto de absorción a la molécula de agua. Otras aplicaciones en este proceso son la purificación de agua, quitar olores, sabores o colores no deseados, por ejemplo, en aceites, jarabes de azúcar y en la deshumificación de gasolina o en el secado de aire.